Han pasado más de 50 años desde que Tarzán saltó por primera vez a las pantallas de televisión en 1966, y los actores que dieron vida a la jungla han vivido sus propias historias extraordinarias de triunfo, desamor y transformación. ¿Sabías que uno de los miembros más queridos del elenco libró una batalla de toda la vida contra una enfermedad devastadora que finalmente le cobró la vida a los apenas 52 años, dejando tras de sí el legado de un talento joven arrebatado demasiado pronto? ¿O que el actor principal mismo sufrió una de las pérdidas familiares más trágicas y conmocionantes de Hollywood en 2019, perdiendo a su amada esposa ante un acto violento cometido por su propio hijo? Un evento que no solo devastó a Ron Ely, sino que sacudió al mundo de los admiradores de la televisión clásica. ¿O que varios miembros del elenco lidiaron con sus propios demonios personales de adicción y problemas de salud, todo mientras mantenían sus compromisos profesionales para traer entretenimiento a sus familias? Estas son historias de resiliencia, tragedia, desamor y el verdadero costo de la fama. Estas son las historias de personas que trajeron magia a nuestras pantallas y pagaron precios que apenas podemos imaginar. Sumerjámonos profundamente en lo que sucedió con el elenco de esta aventura icónica en la jungla, cómo vivieron sus vidas después de dejar la jungla y qué sucedió finalmente con estos notables artistas. Número 1. Alan Kaillow en el papel de Jason Flood. Cuando Alan Kaillow apareció por primera vez en pantalla como el aventurero Jason Flood, tenía 52 años, trayendo décadas de experiencia del mundo real al personaje. Nacido el 9 de noviembre de 1914 en Surrey, Inglaterra, Kaillow no era su típico actor de Hollywood. Antes de pararse frente a las cámaras, sirvió con distinción en la policía de Palestina durante los años 30 y luchó como soldado condecorado durante la Segunda Guerra Mundial. Sirviendo en el cuerpo de inteligencia del ejército británico, operó detrás de las líneas enemigas en Libia y Túnez. Incluso logró escapar de una ejecución y trabajó junto a guerrilleros en Yugoslavia. Después de la guerra, se reinventó como autor, guionista y cazador profesional en toda África, eventualmente llegando a Hollywood en los años 50. Su desempeño en Tarzán mostró a un actor de sustancia genuina, trayendo autenticidad mundana a cada escena. Kaillow apareció en múltiples episodios durante la primera temporada del programa, ofreciendo desempeños consistentes que contrastaban bellamente con los personajes más jóvenes. Fuera de pantalla, estaba casado con Alisa Sverdova y mantenía una vida personal intensamente privada. Cuando Kaillow falleció el 1 de octubre de 2006 en Sedona, Arizona, tenía 91 años. Había vivido una vida notablemente plena, una que abarcó 3 continentes, múltiples carreras y aventuras que parecían sacadas directamente de los guiones que ayudó a crear. Dejó tras de sí un legado no solo en la televisión, sino en los corazones de quienes lo conocieron como soldado, escritor y hombre del renacimiento de la industria del entretenimiento. Número 2. Woody Strode en el papel de Sargento Marshak. Cuando Woody Strode apareció en Tarzán entre 1966 y 1968 como Sargento Marshak y otros personajes poderosos, tenía 52 años y se encontraba en la cúspide de su presencia física comandante. Nacido el 25 de julio de 1914 en Los Ángeles, California, Woodrow Wilson Woolwine Strode ya había vivido una vida extraordinaria antes de unirse al programa. Fue un atleta legendario que se convirtió en uno de los primeros jugadores afroamericanos en la Liga Nacional de Fútbol Americano cuando se unió a los Carneros de Los Ángeles en 1946, integrando el deporte profesional junto a Kenny Washington. Antes del fútbol, fue una estrella de la Universidad de California en el decatlón. Antes de actuar, fue un luchador profesional que supuestamente se enfrentó al famoso Gorgeous George. Cuando finalmente se dedicó al cine y la televisión, directores como el legendario John Ford notaron su talento. Ford lo eligió para la película aclamada Sergeant Rutledge en 1960, un papel que definió su carrera y le ganó reconocimiento internacional. Continuó apareciendo en casi 90 películas, incluyendo Espartaco, Érase una vez en el Oeste y numerosas producciones de Tarzán que abarcaban décadas.
Strode era conocido por su dignidad tranquila y su presencia comandante en pantalla. Se casó 2 veces durante su vida y mantuvo amistades cercanas con algunos de los grandes directores de Hollywood. En sus últimos años, pasó tiempo cuidando al envejecido John Ford, durmiendo en el piso del legendario director como su cuidador personal. Woody Strode murió el 31 de diciembre de 1994 en Glendora, California, a la edad de 80 años, por complicaciones del cáncer de pulmón. Se fue tranquilamente, como había vivido gran parte de su vida, con gracia y dignidad. Su impacto en el cine y en la ruptura de barreras raciales en los deportes estadounidenses sigue siendo inmensurable, y su presencia en Tarzán es un testamento a un artista que nunca dejó de trabajar ni de desafiarse a sí mismo. Número 3. Bernie Hamilton en el papel de Chaga y Shambu. Cuando Bernie Hamilton apareció como invitado en Tarzán a finales de los años 60, como Chaka y otros personajes tribales, estaba en sus últimos 30 años, ya construyendo una carrera prolífica en la televisión. Nacido el 12 de junio de 1928 en Los Ángeles del Este, California, Bernard Hamilton comenzó su carrera de entretenimiento en la película de 1950 The Jackie Robinson Story, donde jugó un papel de apoyo en este drama deportivo revolucionario. Durante años apareció en papeles pequeños en toda la industria de Hollywood, jugando todo, desde soldados hasta gángsteres hasta guerreros tribales, acumulando lentamente créditos y experiencia. Su hermano menor, Chico Hamilton, era un famoso baterista de jazz, y Bernie parecía destinado a una carrera más modesta, hasta que los años 70 lo cambiaron todo. Para 1975, Hamilton se había convertido en un nombre bien conocido cuando se unió al elenco de la serie de televisión de gran éxito, Starsky y Hutch, jugando al capitán Harold Dobie, el policía duro pero justo, que supervisaba las investigaciones de los 2 detectives. El papel lo hizo una estrella y le dio trabajo constante durante años, pero la verdadera pasión de Hamilton estaba fuera de pantalla. A finales de los años 60 abrió un club nocturno y galería de arte llamado Citadel Deity en el legendario Sunset Boulevard de Hollywood, estableciéndose como empresario y emprendedor cultural. También hizo la transición a la producción musical, creando su propia discográfica llamada Chocolate Snowman, donde produjo discos de R&B y gospel. En años posteriores, Hamilton se alejó en gran medida de la actuación, enfocándose en sus empresas y intereses personales. Bernie Hamilton falleció el 30 de diciembre de 2008 en Los Ángeles, California, a la edad de 80 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Riverside en Riverside, California. Aunque nunca se convirtió en un galán de cine en el foco de atención de Hollywood, su presencia constante en innumerables producciones y sus contribuciones al panorama cultural de Los Ángeles lo convirtieron en una figura respetada en la historia del entretenimiento. Número 4. William Marshall, en el papel de coronel Takakombi y Liqui. Cuando William Marshall apareció en Tarzán en 1967 como coronel Takakombi, Liqui y otros papeles mandones, tenía 42 años y ya era un actor de cine y teatro consumado de considerable talento. Nacido el 19 de agosto de 1924 en Gary, Indiana, William Horace Marshall estudió arte en la Universidad de Nueva York antes de asistir al prestigioso Actors Studio en Nueva York. Hizo su debut en Broadway en la producción de 1944 de Carmen Jones y continuó estableciéndose como actor clásico de habilidades notables, ganando elogios internacionales por su interpretación de Otelo. El London Sunday Times llamó su interpretación el mejor Otelo de nuestro tiempo. Durante los años 50 y 60, Marshall apareció en numerosas producciones de Hollywood, aportando una presencia comandante y una voz sofisticada a papeles de apoyo en películas como Something of Value con Sidney Poitier y The Boston Strangler. Su aparición en Tarzán mostró su versatilidad mientras jugaba personajes autoritarios en la selva. Durante muchos años, Marshall vivió tranquilamente, construyendo una carrera sólida en el teatro, cine y televisión,
Su trayectoria carrera cambió dramáticamente en 1972, cuando fue elegido para el papel protagónico de Blackula, una película que se convirtió en un clásico de culto y finalmente le dio a Marshall el vehículo protagonista que merecía. Continuó con la secuela Scream Blackula Scream en 1973 y pasó a aparecer en programas de televisión incluyendo The Jeffersons y Benson, así como volviéndose famoso como el rey de los dibujos animados en el programa infantil Pee-wee's Playhouse de 1987 a 1991. Marshall también era conocido por sus espectáculos de un solo hombre, donde interpretaba figuras históricas afroamericanas, incluyendo Frederick Douglass y Paul Robeson, dedicándose a investigación exhaustiva y caracterización significativa. William Marshall falleció el 11 de junio de 2003 en Los Ángeles, California, a la edad de 78 años, por complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Dejó tras de sí un cuerpo de trabajo que abarca más de 50 años y un legado como uno de los actores afroamericanos más dignificados y consumados de su generación. Número 5. Rodney Tarkington. En el papel de Rao y múltiples personajes tribales. Cuando Rodney Tarkington apareció en Tarzán como Rao, jefe joven y otros líderes tribales durante el transcurso del programa, tenía 35 años y comenzaba lo que se convertiría en una carrera televisiva larga y significativa. Nacido el 15 de julio de 1931 en Junction City, Kansas, William Rodney Tarkington Jr. fue un actor excepcionalmente alto y físicamente imponente, midiendo 1,96 metros, quien naturalmente comandaba atención y respeto cada vez que aparecía en pantalla. Su presencia fue tan comandante que los directores lo eligieron repetidamente para papeles de autoridad y poder. Comenzó su carrera de entretenimiento a principios de los años 60, haciendo su debut en televisión en 1963, y rápidamente acumulando apariciones en programas de algunos de los más populares y respetados de la era, incluyendo Embrujada, El hombre de Yoncle, Misión Imposible, Ben Casey y The Twilight Zone. Su desempeño en Tarzán lo estableció como un jugador de apoyo capaz y profesional que podía manejar material tanto dramático como de acción con igual facilidad. Después de su trabajo en Tarzán, Tarkington continuó trabajando constantemente en la televisión a través de los años 60 y 70 tardíos, apareciendo en programas como Daktari, donde se creía que era el primer actor afroamericano con un papel recurrente en televisión, un logro significativo durante la era de los derechos civiles. Jugó a Elihu Morgan en Danger Island, dentro del Banana Splits Adventure Hour de Hanna-Barbera, trayendo su presencia comandante y atleticismo a la programación de aventura animada. También apareció como entrenador de baloncesto Flip Conroy en el revolucionario episodio de 1967 de The Andy Griffith Show, titulado Opie's Piano Lesson, marcándolo como uno de los primeros actores afroamericanos acreditados con un papel hablado en la serie, un episodio que se convirtió en históricamente significativo en el viaje de la televisión hacia la integración y la representación. A lo largo de los años 70 y 80, Tarkington apareció consistentemente en películas y programas televisivos, manteniendo trabajo constante en la industria del entretenimiento y probando ser un profesional consumado. En su vida personal, se casó con la actriz Joan Blackman en julio de 1968, encontrando amor con una compañera artista que entendía las demandas de la industria del entretenimiento. El matrimonio, sin embargo, terminó en divorcio en 1970. Posteriormente se casó con Eva Anita Poree y encontró felicidad en su segundo matrimonio. En una transformación personal significativa, Tarkington se convirtió en miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Encontró plenitud espiritual en su fe y se dedicó a vivir de acuerdo con sus creencias religiosas. En 1997, mientras visitaba su nativa Kansas para cuidar a su madre enferma, Tarkington presenció un comercial televisivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sintió el llamado de reconectarse con la fe. Fue bautizado el 4 de junio de 1997 y su madre se interesó en la iglesia, siendo bautizada ella misma aproximadamente 3 semanas antes de su muerte, en septiembre de 1998. Rodney Tarkington falleció el 5 de abril de 2015 en Colorado Springs, Colorado, a la edad de 83 años,
dejando tras de sí un cuerpo de trabajo que abarcó más de 5 décadas. Su carrera, aunque marcada por papeles de apoyo en lugar de estrella de cine, representó una presencia importante que rompía barreras en la televisión durante una era transformadora en el entretenimiento estadounidense y la sociedad, allanando el camino para futuras generaciones de artistas afroamericanos. Número 6. Maurice Evans en el papel de General Bertram. Cuando Maurice Evans apareció como invitado en Tarzán en 1967 como el brigadier retirado Sir Basil Bertram, un héroe de la batalla de las Ardenas, tenía 65 años y se acercaba al final de una carrera legendaria de teatro y cine. Nacido el 3 de junio de 1901 en Dorchester, Dorset, Inglaterra, Maurice Herbert Evans fue uno de los actores de Shakespeare más consumados del siglo XX. Hizo su debut en el escenario profesional en 1926 y pasó a dominar Broadway desde los años 30 a los 50, actuando en 5 reactivaciones consecutivas de Hamlet en Broadway y estableciéndose como el intérprete preeminente de Shakespeare en Estados Unidos. Su voz era grandiosa, resonante y teatral, perfecta para la tragedia de Shakespeare y el drama clásico. Evans apareció en numerosas películas a lo largo de su carrera, pero fue su trabajo en televisión lo que lo introdujo a audiencias estadounidenses más allá de los entusiastas del teatro. Jugó a Maurice Stephens, el padre de Samantha, en la amada comedia Embrujada de 1964 a 1972, aportando encanto sofisticado al papel de apoyo. Su aparición en Tarzán, aunque breve, añadió peso y gravitas a los episodios en los que apareció, recordando a los espectadores que aquí había un actor de clase mundial. Evans estuvo casado con la actriz Rosemary Platt durante muchos años y mantuvo una vida social vibrante en Hollywood y Nueva York. Continuó trabajando a lo largo de los años 70 y los años 80 tempranos, nunca retirándose completamente de la profesión que amaba. Maurice Evans falleció el 12 de marzo de 1989 en Rottingdean, East Sussex, Inglaterra, a la edad de 87 años. Su muerte marcó el final de una era de actuación clásica en los escenarios estadounidenses. Dejó tras de sí innumerables grabaciones de sus desempeños de Shakespeare y un cuerpo de trabajo de cine y televisión que demostró su rango extraordinario y talento. Número 7. Jock Mahoney en el papel del coronel. Cuando Jock Mahoney apareció como invitado en Tarzán en 1966 a 1967 como el coronel, un villano misterioso, tenía 47 a 48 años y ya había jugado a Tarzán él mismo en películas de largometraje apenas unos años antes. Nacido el 7 de febrero de 1919 en Chicago, Illinois, Jacques Joseph O'Mahony era de ascendencia francesa, irlandesa y cherokee. Creció en Davenport, Iowa, sobresaliendo en natación, baloncesto y fútbol americano antes de enlistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como piloto, instructor de vuelo y corresponsal de guerra, trayendo experiencia militar real a cada papel que jugó. Después de su baja, Mahoney se convirtió en un famoso doble de riesgo en Hollywood, sustituyendo a grandes estrellas incluyendo Errol Flynn, John Wayne y Gregory Peck. Transformó su trabajo como especialista en papeles de actuación, protagonizando la exitosa serie de televisión The Range Rider, con 78 episodios y posteriormente Yancy Derringer. En 1960, apareció como el villano Coy Banton en Tarzan the Magnificent, impresionando al productor C. Weintraub con su fuerte presencia física y ética de trabajo. Weintraub contrató a Mahoney como Tarzán para las películas de largometraje Tarzan Goes to India, 1962, y Tarzan's Three Challenges, 1963. Durante el rodaje en Tailandia, Mahoney contrajo disentería y fiebre dengue mientras trabajaba a pesar de estar enfermo, demostrando el tipo de dedicación y resistencia que lo hacía un profesional de profesionales. Perdió peso significativo durante este periodo y requirió año y medio para recuperarse completamente. Su aparición en la serie de televisión de Ron Ely lo mantuvo conectado con el universo de Tarzán, incluso cuando su contrato como Tarzán en películas terminó. En 1973, mientras filmaba la serie de televisión Kung Fu,
Mahoney sufrió un accidente cerebrovascular grave a los 54 años, causándole reducir significativamente su trabajo. Se recuperó e hizo apariciones en invitadas en los años 80 en programas incluyendo BJ and the Bear y The Fall Guy, probando su resiliencia y determinación. Jock Mahoney estuvo casado 3 veces y tuvo 3 hijos biológicos, así como 5 hijastros. En 1981, regresó al universo de Tarzán como coordinador de especialistas para la película Tarzan, the Ape Man. Jock Mahoney falleció el 14 de diciembre de 1989 en Bremerton, Washington, a la edad de 70 años, por los efectos de su segundo accidente cerebrovascular. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, devolviéndolo al ambiente natural que había amado mucho durante sus años como especialista y actor. Fue recordado por quienes trabajaban en la industria como un profesional consumado y un ser humano genuinamente amable. Número 8. Charles Wood, en el papel de sargento y otros personajes. Cuando Charles Wood apareció en Tarzán entre 1966 y 1967 como sargento y varios otros personajes, era un actor sólido de carácter que traía profesionalismo a cada papel que interpretaba. Aunque los detalles biográficos específicos de Wood se pierden en parte en el tiempo, su presencia en la serie fue notable y constante. Wood apareció en aproximadamente 8 episodios durante las 2 temporadas de la serie, jugando papeles principalmente como soldados, oficiales militares y autoridades locales en la selva africana. Su experiencia en papeles de autoridad lo hacía ideal para representar a oficiales que a menudo interactuaban con Tarzán en sus diversas aventuras. Como muchos actores secundarios de la era de la televisión clásica de los años 60, Wood fue un profesional confiable que proporcionó un apoyo sólido a los personajes principales. Su carrera en la televisión lo vio aparecer en numerosos programas durante los años 60 y 70, construyendo un sólido portafolio de trabajo de carácter. Aunque nunca alcanzó el estatus de estrella de cine, su consistencia y profesionalismo lo ganaron el respeto de los directores y compañeros actores. Charles Wood representaba el tipo de actor secundario talentoso, pero a menudo pasado por alto, que formaba la columna vertebral de la televisión clásica. Su trabajo en Tarzán, aunque no fue destacado como el de algunos actores principales, fue fundamental para mantener la serie funcionando con precisión y profesionalismo. Continuó su carrera en televisión y cine a través de los años 70, apareciendo en varios programas de drama y acción populares de la época. Su legado, aunque menos recordado que el de los actores principales, fue el de un profesional dedicado que siempre llegaba preparado y listo para hacer su trabajo. Número 9. Manuel Padilla, Jr. en el papel de Jay. Cuando el joven Manuel Padilla Jr. apareció en Tarzán como Jay, el hijo adoptivo y compañero más cercano de Tarzán, tenía apenas 11 años, trayendo inocencia y encanto natural al papel que las audiencias inmediatamente abrazaron. Nacido el 13 de julio de 1955 en Los Ángeles, California, Manuel comenzó su carrera de entretenimiento a la notablemente joven edad de 8 años, apareciendo en películas y televisión. Antes de unirse a la serie de televisión Tarzán en 1966, ya había aparecido en 2 películas de largometraje de Tarzán junto al actor Mike Henry, dándole considerable experiencia en las aventuras de jungla que definieron la franquicia. Su papel como Jay, el niño huérfano que se convierte en el pupilo y amigo más cercano de Tarzán, fue perfectamente elegido. Padilla aportó emoción genuina a las escenas con Ron Ely, creando un vínculo padre-hijo creíble que resonó con los espectadores. Su energía juvenil y habilidad de actuación natural lo hicieron un favorito de los aficionados, y niños a lo largo del país sintonizaban para ver las aventuras de Tarzán y Jay. Como adulto joven, Padilla continuó su carrera de actuación, apareciendo en la película de 1973 American Graffiti, donde jugó al novio de Lori, y retomando el papel en la secuela de 1979 More American Graffiti. Estos papeles como adulto joven mostraron su capacidad de transitar de estrella infantil a intérprete maduro. Sin embargo, la vida de Manuel Padilla Jr. tomó un giro más oscuro a medida que avanzaba hacia la edad adulta. Para los años 80, en gran medida se había retirado de la industria del entretenimiento y su vida personal se volvió cada vez más privada.
El actor lidiaba con demonios personales y problemas de salud que no fueron ampliamente publicados durante su vida. El 29 de enero de 2008, Manuel Padilla Jr. falleció en Pomona, California, a la edad de apenas 52 años. Su muerte fue repentina e inesperada, sorprendiendo a muchos que tenían memorias cariñosas de él, como el joven Jay en Tarzán. La causa de su muerte no fue ampliamente divulgada, pero marcó una tragedia, la pérdida de un artista talentoso que había traído alegría a millones de espectadores durante la época dorada de la televisión. Su legado vive en las memorias de quienes lo vieron crecer en pantalla, por siempre joven como Jay, por siempre leal a Tarzán, por siempre parte de la historia de la televisión. Número 10. Ron Ely en el papel de Tarzán, la leyenda del Señor de la Jungla. Cuando Ronald Pierce Ely saltó por primera vez a las salas de estar de toda América como Tarzán, tenía 28 años, un tejano nativo notablemente guapo y atléticamente dotado con la fisicalidad, inteligencia y encanto para traer una nueva dimensión convincente al icónico personaje de Edgar Rice Burroughs. Nacido el 21 de junio de 1938 en Hereford, Texas, Ron Ely creció en Amarillo, Texas, en una familia de clase media que nutrió sus talentos atléticos y aspiraciones creativas. Asistió a la escuela secundaria Amarillo, donde fue un atleta destacado y un artista natural, alguien con calidad de estrella escrita por todas partes. Después de la secundaria, asistió a la Universidad de Texas en Austin durante un año, antes de darse cuenta de que la educación tradicional no era para él. Me sentía como un pez fuera del agua en la universidad. Sentía que estaba girando en círculos, recordó posteriormente. Un hermano de fraternidad le preguntó si alguna vez había considerado ir a Los Ángeles para perseguir una carrera en la actuación, y algo hizo clic dentro de Ely. Decidió apostar por sus sueños, empacase sus pertenencias, condujo a través del país, y se dirigió a California con nada, excepto ambición y determinación. Hizo su debut cinematográfico en 1958, en el lujoso musical South Pacific, donde jugó a un joven piloto, e inmediatamente firmó con 20th Century Fox como un jugador de contrato, un honor raro que prometía grandes cosas. Antes de conseguir el papel de Tarzán que definiría su carrera, Ely apareció en numerosas películas y programas televisivos, construyendo constantemente su currículum y reputación como un serio joven actor. Sus créditos cinematográficos incluyeron The Remarkable Mr. Pennypacker, junto a Clifton Webb, The Fiend That Walked the West y The Night of the Grizzly. También tuvo papeles televisivos notables en How to Marry a Millionaire, junto a Barbara Eden, una de las primeras comedias televisivas, y The Aquanauts, también conocida como Malibu Run, donde coprotagonizó el papel principal. Para mediados de los años 60, Ely se había establecido como un intérprete capaz y carismático, alguien que podía llevar una escena y comandar la atención de la audiencia. Cuando el productor Cy Weintraub eligió a Ely para jugar la más nueva encarnación de Tarzán en una audaz nueva serie de televisión, estaba haciendo una apuesta calculada en una versión más joven e intelectual del personaje. Weintraub buscaba un actor que pudiera retratar a Tarzán no como un personaje de músculos y gruñidos que se comunicaba en monosílabos, sino como un hombre educado, un hombre de sofisticación y aprendizaje que había deliberadamente elegido la jungla sobre la civilización, que había rechazado los valores superficiales de la sociedad occidental en favor de una existencia más simple y honesta. Ron Ely fue absolutamente perfecto para esta interpretación, aportando inteligencia, atleticismo, profundidad emocional y peso filosófico genuino a cada episodio. Durante el rodaje, Ely tomó una decisión deliberada y exigente. Insistió en hacer todos sus propios acrobacias y escenas de lucha con animales, negándose a usar dobles de cuerpo para ninguna de las secuencias de acción peligrosa. Esta decisión reflejó su compromiso con la autenticidad y su creencia de que las audiencias podían sentir cuando un actor se estaba genuinamente arriesgando. También fue una elección agotadora y peligrosa. El resultado fue al menos 17 heridas significativas e injurias durante la primera temporada solamente. Cortes, magulladuras, huesos rotos y llamadas cercanas que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Trabajó con dedicación completa, a menudo encontrándose a 12 metros de altura en árboles,
quemado por el sol y exhausto, ejecutando acrobacias cada vez más peligrosas semana tras semana sin queja. El costo físico fue inmensamente relentless, y muchos días tenía que vendarse sus heridas, tomar medicamentos para el dolor, y regresar al set la mañana siguiente para hacerlo todo de nuevo. Pero su compromiso fue absoluto e inquebrantable. En su vida personal, Ron Ely estuvo casado 2 veces durante su vida. Su primera esposa fue Helen Janet Triplett, una novia de infancia de su nativa Hereford, Texas, con quien se casó en 1959, poco después de llegar a Los Ángeles. Sin embargo, el matrimonio duró solo 2 años y se divorciaron en julio de 1961. Pasó los siguientes 2 décadas como soltero, enfocándose completamente en su carrera y su oficio. En 1984, a los 46 años, Ely se casó con Valerie Lundin, una mujer deslumbrante hermosa que había ganado el título de Miss Florida, USA, en 1981. Valerie era significativamente más joven que Ron. Tenía 23 años en el momento en que se casaron, y a pesar de la diferencia de edad, parecían genuinamente dedicados uno al otro. Juntos, tuvieron 3 hijos y parecían haber construido una vida feliz y estable en la comunidad exclusiva de Santa Bárbara de Hope Ranch, un área residencial cerrada conocida por su privacidad, belleza natural y residentes adinerados. Durante años después de que la serie de televisión Tarzán terminó, Ron Ely luchó por liberarse del papel icónico que había definido su carrera y que sintió que también, de alguna manera, había limitado sus oportunidades. Cuando su carrera comenzó a declinar, usó su tiempo para perseguir otros intereses. Apareció en la película de 1975, Doc Savage, The Man of Bronze, dirigida por el mago de efectos especiales George Pal, jugando el papel titular. Sin embargo, la película fue un fracaso costoso que decepcionó a críticos y audiencias por igual, y no logró lanzar a Ely a una nueva fase de carrera. Presentó el prestigioso concurso Miss América en 1980 y 1981, dándole visibilidad y prestigio, e hizo apariciones en invitadas en la popular serie televisiva antológica Fantasy Island, pero nada igualó el éxito de sus años Tarzán. A lo largo de los años 80 y 90, Ely apareció ocasionalmente en películas y televisión, pero su carrera de actuación había fundamentalmente cambiado. Dedicó gran parte de su energía a su familia, a criar a sus 3 hijos con Valerie y a perseguir una carrera como novelista y escritor. Escribió 2 novelas de misterio, East Beach y Night Shadows, estableciéndose como escritor de talento y demostrando su inteligencia y ambiciones literarias. Vivió una vida relativamente tranquila en Santa Bárbara, alejado del foco de Hollywood y la atención de los medios, disfrutando de su familia, sus empresas creativas y la belleza natural de la costa de California. Pero el 15 de octubre de 2019, aproximadamente a las 8 de la noche, la tragedia golpeó la casa de Ely de manera repentina y devastadora. El hijo de Ron, Cameron Ely, de 30 años, apuñaló a la amada esposa de Ron, Valerie Ely, de 62 años, hasta la muerte en su casa de Hope Ranch. El acto fue violento y conmocionante, dejando a Valerie con heridas fatales. Cameron fue encontrado fuera de la casa por los diputados del sheriff, y en el enfrentamiento resultante, fue baleado y muerto, disparado 22 veces por 4 diputados en total. Ron, que previamente había sufrido un accidente cerebrovascular y estaba confinado a una silla de ruedas, estaba presente en la casa durante la tragedia. No podía moverse rápidamente ni defenderse, y no podía hablar claramente debido a los efectos de su accidente cerebrovascular. Sobrevivió a la violencia horrible, pero quedó para vivir con el conocimiento devastador e incomprensible de que su esposa de 35 años había sido asesinada y que su hijo había muerto en tiroteos de policía. La tragedia devastó a Ron Ely profundamente. Destrozó la vida tranquila y privada que había construido. Lo transformó de un hombre disfrutando sus años dorados en un viudo doliente cargando trauma insoportable y pérdida. Ron intentó tomar acción legal contra el departamento del sheriff con respecto al tiroteo de su hijo, pero en última instancia no se presentaron cargos contra los diputados y el caso fue cerrado. En sus últimos años, la salud de Ron se deterioró más mientras lidiaba con las consecuencias emocionales y físicas de la tragedia.
Continuó haciendo apariciones públicas ocasionales y tomó un papel en la película Lifetime de 2014 Expecting Amish, pero su salud y su espíritu fueron claramente dañados por lo que había sufrido. Ronald Pierce Ely falleció el 29 de septiembre de 2024 en Los Álamos, California, a la edad de 86 años, por enfermedad del corazón. Su muerte terminó una era extraordinaria. El hombre que había traído Tarzán a una generación de espectadores con inteligencia, atleticismo, encanto genuino y carisma innegable, se había ido. Dejó tras de sí un legado complejo y en última instancia trágico, el de un actor que había vivido una vida plena y fascinante, que había experimentado éxito y reconocimiento tremendo, que había sufrido tragedia personal de la clase más devastadora, y que en última instancia trascendió su papel más famoso para convertirse en una figura respetada en la historia del entretenimiento, aunque nunca podría escapar completamente de la sombra de Tarzán. Ron Ely trascendió el papel y se convirtió en mucho más que solo un icono de televisión. Era un actor que tomaba riesgos, que se comprometía completamente con su oficio, que se negaba a usar dobles de cuerpo e insistía en hacer sus propias acrobacias peligrosas, y quien en última instancia se probó a sí mismo ser mucho más que solo un rostro bonito. Su fallecimiento marca el final de una vida extraordinaria y en última instancia desgarrador, y su memoria perdurará en los corazones de millones de personas que lo vieron traer al Señor de la jungla a la vida con tal distinción, gracia, inteligencia y presencia estelar innegable. Han pasado más de 50 años desde esa primera aventura de Shungla se emitió en NBC y el mundo ha cambiado dramáticamente. El elenco de Tarzán experimentó el espectro completo de la existencia humana, triunfo y tragedia, éxito y lucha, amor y pérdida. Algunos de estos actores pasaron a lograr mayor fama, como William Marshall con Blacula y Bernie Hamilton con Starsky y Hutch. Otros, como Manuel Padilla Jr., se desvanecieron del foco. Lo que permanece constante es su contribución a la historia de la televisión. Estos actores dieron vida a uno de los personajes más icónicos de la ficción, un hombre rechazando la civilización por la naturaleza y la justicia. Ese mensaje resonó entonces y resuena ahora. Por favor, suscríbanse para más análisis profundos de elencos de televisión clásica. Comenten abajo y díganos qué historia de miembro del elenco los emocionó más. Gracias por unirse a nosotros.